Está con nosotros la concejala Antonella García. ¿Cómo te va, Antonella? Bienvenida. Buenas tardes, Ariel. Bien. Bueno, tema transporte. La otra vez que viniste estaba en plena etapa de desarrollo el Observatorio Municipal de Transporte, una especie de relevamiento de cómo el usuario ve el transporte. ¿Qué resultados arrojó? Porque ya terminaron la muestra, ¿no? ¿Y qué pedidos se hacen? Sí, la verdad que fue muy interesante poder tener esa ida y vuelta con los vecinos que puedan expresarse. Yo pensé que la parte en donde uno ponía observaciones y podían explayarse no iba a tener éxito, pero la verdad que todo el mundo tenía ganas de opinar sobre el transporte, todos los usuarios. Varias cosas. Creo que una de las cosas principales fue la frecuencia, digamos, de distintas líneas, el 103, el 143, el 35/9, que estuvimos controlando y más de una hora de distancia entre un colectivo. 1 hora y 9 minutos, más o menos, para que... De demora entre uno y otro, que es una frecuencia que quedó después de la pandemia, cuando redujeron coches. Entonces, digamos, hay menos autos, menos colectivos dando vuelta, por eso el tema de esa frecuencia, con ese, que es el que entra en Santa Rita y San Fernando. Después, bueno, el 103 y 143 también. Bueno, el expreso y el Cerodino, que en los horarios picos son donde más problemas hay, que a las 6 de la mañana, a las 12, 1, 5, 6 de la tarde. Después el tema de la limpieza de los colectivos, el trato de los choferes, bueno, que es un servicio caro. Hoy en día sabemos que estamos pagando caro el transporte público y que no es acorde a las expectativas que tiene la gente o el servicio que pretende tener para poder viajar cómodo, bien, y no tener que estar quizás perdiendo demasiadas horas o para ir a trabajar o para ir a estudiar o para ir al médico o para lo que sea que uno utilice transporte público, que generalmente es para eso. Entonces, bueno, a partir de este análisis que hicimos con interacción con el vecino y la vecina, largamos una primera etapa de 4 proyectos que son minutas de comunicación. Uno es un proyecto y otros 3 minutos de comunicación que solicitamos que el gobierno municipal, que es quien corresponde hacer las gestiones, pueda, digamos, acercarse tanto a la empresa como al ministro o secretario de Transporte provincial con estas quejas, porque, como decía una vecina oyente ahí, bueno, pasan todo el cordón industrial y parece que no existiéramos porque estamos por fuera de Rosario. Tal cual. Y la verdad que tenemos una realidad con el transporte público que también tendría que ser un servicio que esté acorde a las necesidades del vecino y que, bueno, que hay que empezar a hacerse escuchar. Entonces, por un lado, pedimos la extensión del 103 y el 143, que facilitaría, digamos, el acceso al transporte público a 2 barrios, a Lomas de Alicia y a la comunidad Cuán, por un lado, digamos, extender un par de cuadras después del galpón donde para la 9 de julio, que son 10 cuadras más o menos, no están bien delimitadas las cuadras porque es un trazo, pero calculemos más o menos son 10 cuadras. Y por otro lado, el que entra por Orsetti tendría que ir hasta Nuestra Señora de la Paz pasando el segundo paso a nivel, claro, pasando el cementerio, el segundo paso a nivel de la vía, dar la rotondita en Nuestra Señora de la Paz y volver. Que eso, digamos, la mayoría de la gente que toma Callao y Orsetti, el colectivo, la mayoría viene de Nuestra Señora de la Paz. Entonces también eso significaría un beneficio enorme para los vecinos. Estuvimos hablando mucho con la gente de Nuestra Señora de la Paz, que era la que mayor preocupación tenía por las cuestiones de seguridad, por el tema de los horarios en donde, bueno, tienen que caminar esas cuadras, que el paso de nivel no es lo más seguro, de tener, dice, puedes tener a alguien esperando del otro lado y no lo ves hasta que no estás con la persona encima. Bueno, entonces, bueno, la idea es que quizás esos 2 tramos, que son pocos metros para el colectivo, significa un montón para el vecino. Y bueno, hay que intentarlo, digamos, intentar poder hacer que la empresa pueda pensar en hacer este recorrido. Porque son la mayoría, digamos, de las personas que toman el colectivo en ese lugar son de Nuestra Señora de la Paz. Después también hicimos un recorrido de las garitas, digamos, teníamos algunas quejas de algunos vecinos que no estaban o bien señalizadas o no estaban levantadas las garitas. Entonces en donde faltan hemos mencionado para que se señalice y que se respete justamente las paradas.
Bueno, y también el tema de la frecuencia para los fines de semana, que sabemos que baja, para los feriados, y de las líneas en donde hay más problemas, como te decía, que era el 35-9 sobre todo. Los otros también tienen demoras, digamos, el 103 y 143, 20 minutos, digamos, que yo entiendo que quizás nos podemos acomodar y que a veces hay cuestiones excepcionales en donde tardan más, pero generalmente de lunes a viernes tardan 20 minutos, es la frecuencia. El tema del 35-9 tiene una frecuencia de más de 1 hora. Entonces, bueno, eso es ordenar. Que esta primera etapa se trataba de ver qué es lo que tenemos, cómo está funcionando y poder pensar, ordenar con lo que ya contamos. Para en una etapa posterior, porque también hubo muchos reclamos de vecinos de Remanso, de Espinillo, de otros sectores de la ciudad, de Los Robles, de Martín Fierro, que quedan desconectados de otros puntos de la ciudad, o que que tienen que caminar varias cuadras para tomarse alguna de estas líneas ya existentes, pero eso ya hablamos de una segunda etapa que tiene que ver con pensar con un transporte público local, como tiene Pérez, como tiene Funes, que para eso ya es un desafío más grande, porque hay que hablar con otros actores políticos y pensar cuál es el recorrido. En algún momento estuvo, no es imposible que se pueda pensar en un transporte local con alguna determinada frecuencia. Hay que ordenar algunos parámetros para pensarlo. Pero que esto del transporte tiene que ver con la planificación y el desarrollo que está teniendo nuestra ciudad, y que ese desarrollo hay que pensarlo de forma planificada y acorde a la cantidad de habitantes que estamos viviendo. A medida que vamos creciendo hay que asumir cada vez más que necesitamos más recursos para poder ordenar a toda la gente que vive dentro de la ciudad, y también para que pueda tener acceso al transporte y a los distintos servicios. Vos dijiste una palabra correcta: hay que intentar para peticionar a la empresa que ponga mayor frecuencia, que extienda el recorrido. Ahora, yo hace 30 años que estoy acá, siempre chocamos con la negativa de la empresa, que es monopólica, que es de un empresario muy conocido, y siempre me acuerdo que los distintos concejales de distintos partidos políticos fueron, pidieron, y siempre se encontraron con un no, hasta que le hacían entender que lo que tenemos hoy en Baigorria, y menos mal que se lo damos, porque se lo damos medio así de favor. ¿Hay alguna posibilidad de contactarse? ¿Ustedes tienen alguna llegada a la empresa como para que realmente pueda acceder a estos planteos que son legítimos por parte de los usuarios? Mira, acceder a la empresa, obviamente que tengo compañeros, colegas, digamos, de otras localidades que estuvieron mucho tiempo en la Comisión de Transporte, de Toñoli, que ahora es diputado nacional, que incluso está en la Comisión de Transporte a nivel nacional también. Tenemos accesibilidad de poder hacerlo, pero estamos esperando seguir los pasos correspondientes institucionales. Yo presento la minuta de comunicación. No se descarta igual una reunión en forma posterior, si vemos que no se puede avanzar a través de las herramientas que tengo como concejal. La idea es que yo entiendo cuál es la postura del empresario, pero que ellos están llevando adelante un servicio público. Y la discusión hay que darla desde ese lugar, digamos, al margen de que haya una empresa que, digamos, que puede querer tener lucro o no, o que viene acá, tiene que cumplir con determinados requisitos, tiene que cumplir con determinado servicio para poder seguir prestándolo. Entonces creo que es importante, por más que en otras oportunidades se haya encontrado quizás con la negativa, seguir insistiendo, y sobre Sin todo dudas. de forma mancomunada. Allá en San Lorenzo realizaron una petición de la misma índole. Yo estoy en conversación con concejales de Capitán Bermúdez, digamos, para que la realidad no sea solamente de una localidad. Sí, habría que abarcarlo regionalmente. Exactamente, porque es una problemática regional. De Baigorria, me imagino que padecen lo mismo, la gente de Capitán Bermúdez que nos está viendo, la gente de Beltrán, exactamente lo mismo. Exactamente eso. Entonces, por eso estamos en conversación, para que cada consejo o cada representante, el que tenga ganas de elaborarlo, lo pueda hacer y hacer una presentación de forma conjunta, que va a tener más peso, porque el transporte, el que estamos utilizando ahora, tiene un servicio metropolitano, digamos, Rosario, y lo que se denomina el Gran Rosario, y luego que hay que resolverlo de la misma manera, de forma regional, como un montón de problemáticas que tenemos con las localidades vecinas, que tenemos las mismas dimensiones, que utilizamos los mismos servicios. Yo creo que si vamos solamente a pedir que Baigorria mejore el servicio, no sé si vamos a tener tanta fuerza, pero sí lo que corresponde es que cada concejal, que es
un poco el nexo entre lo que es el gobierno y la ciudadanía, tiene que hacer las presentaciones correspondientes en su consejo o en su localidad para que tenga otra fuerza. Digamos, no es lo mismo una minuta aprobada que no sea aprobada y que de esa forma le llegue, o no es lo mismo que la gestión la haga yo desde mi lugar de concejal que la haga quienes la tienen que hacer, que es el gobierno municipal. Entonces, bueno, por eso estamos utilizando los distintos mecanismos para porque la empresa sabe que transporta a la gente como ganado, que muchos dicen acá, que es caro, que el servicio es deficiente, que tardan 250.000 horas, que por ahí los choferes, porque se les canta, doblan y dejan a la gente parada en un refugio, digamos. Sí, estuve leyendo ahí, además de los de la encuesta, estuve leyendo los comentarios de la nota del portal. Y bueno, y son más o menos todas de la misma índole, digamos. Y la empresa sabe, Antonella, la empresa sabe y siempre le ha torcido el brazo al Estado. Bueno, ojalá que un Estado mancomunado, Baigorria, Bermúdez, Beltrán, de una buena vez le pueda decir a la empresa, muchachos, ustedes sí hacen plata, sí, se hicieron millonarios, sí. Ahora tienen un servicio público acá. Tienen un servicio público, cumpla con el servicio público. Y bueno, la provincia, si no, bueno, amenazar, bueno, le quitamos la concesión, hasta ver hasta dónde esta puja pueda estar dispuesta el Estado. Por eso no hay que quedarse solamente con la empresa, sino hay que hablar con el secretario de Transporte Provincial, que es un poco también el que dirige políticamente cómo son las negociaciones con las empresas. Entonces, bueno, de que se pueda hacer cumplir también el servicio al cual se comprometieron. Eso por un lado, que es lo ya existente, pero después también tenemos que estar pensando nosotros, como baigorrienses, de volver a recuperar lo que fue algún momento el transporte público local, que es importantísimo para la movilidad interna de la ciudad, y para que siga creciendo y que siga creciendo ordenada y que esté pensada en esa planificación de ciudad futuro y de desarrollo futuro el transporte público. Hay ejemplos en otras ciudades, lo tuvimos acá, fue muy bueno. Creo que lo que más añoran los vecinos cuando hablamos del transporte en sí es tener un transporte público propio. Así que yo creo que también tenemos que apuntar a eso, más allá de poder hablar con el empresario, de poder hablar con el secretario de Transporte para que se pueda ordenar esto, que es, bueno, reforzar lo que tenemos, pero hay que ir por aquello que falta, que es un transporte público local. Gracias por venir, muy amable. Gracias a vos, Ariel. Antonella García, hablando de lo que fue este observatorio del transporte público, lo que ha dejado en datos, y ojalá, muy interesante suena, la mancomunión del Estado municipal provincial para tratar de hacerle entender a la empresa que es una empresa que brinda un servicio de transporte público.